Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Pozo, bienvenidos a un nuevo programa de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras, y nos acompaña mi compañera Eunice. ¿Cómo estás, Eunice? Bien, gracias, Alex, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, y pues hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Carolina Estrada. Bienvenida, Caro. Gracias, hola. Bueno, Caro es escritora, mamá y huertera, ha trabajado como generadora de contenido y editora en proyectos publicitarios para distintas marcas comerciales. Colaboró de manera esporádica para la versión web de la revista Endémico, publicó también un blog, lulaylolo.com, y antes de graduarse comenzó a trabajar como dictaminadora editorial para Planeta México. En 2008 publicó una plaqueta de poesía bajo el sello de Ediciones El Caballito, Atónita Penumbra, y fue parte del equipo de redacción de la revista Algarabía en 2010 y del equipo de producción de los festejos del Bicentenario de México. Pues bienvenida, Caro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Y bueno, Caro nos va a platicar un poco sobre su experiencia como exfumadora, ¿no? Sí. Nunca pensé que podría ser interesante ser fumador. Pues La sabes verdad. que sí. Bueno, aparte de que tienes un currículum súper interesante, pero pues tu experiencia como exfumadora pues también es interesante. Sí. Y platícanos, ¿te acuerdas de tu primer cigarro? Sí, sí me acuerdo, lo tengo súper presente porque mi papá fumaba mucho. Cuando yo era niña, adolescente, mi papá era súper fumador. Yo creo que se acababa como 2 cajetillas al día. Era adicto al cigarro y a los Twinkies. Okay. Entonces había cigarros en la casa, pues, por todos lados, ¿no? Y recuerdo que tendría como 16 años más o menos, y ya había tenido acercamientos al cigarro, pero no había fumado. O sea, tenía unas amigas en la secundaria que eran como, siempre me gustó como este lado oscuro de la vida. Entonces me juntaba con las amigas más rebeldes que había en el salón, y solíamos irnos las 3 a fumar detrás de la cafetería, pero yo no fumaba. O sea, yo era como la ñoñis del grupo, y no fumaba. Ya habían como hecho muchos intentos de que fumara, pero yo no me atrevía. Entonces, cuando decidí ya dar el paso fue porque, pues, fue como una crisis de rebeldía, como un tema y yo creo que ahí estuvo como muy enlazado mi fijación con el cigarro, porque la verdad es que no tenía ni ganas, ni se me antojaba ni nada, pero me acabo de pelear con mi mamá y entonces estaba buscando hacer como algo grave. Según yo. Entonces tomé los cigarros de mi papá, me salí a fumar, y me acuerdo perfecto que luego dije, ¿qué voy a hacer con el aliento del cigarro? O sea, fue asqueroso, creo que hasta me mareé, pero de ahí como que empecé a agarrarle el gusto. O sea, fue como más un gusto obligado, o sea, como una cosa de, es que tengo que aprender a fumar, o sea, tengo que sobrepasar esto para convertirme en una verdadera fumadora. O sea, como que yo sentía que esa era mi expresión de rebeldía. Y me acuerdo que en ese afán de quitarme o sea, muy contradictorio, porque por una parte quería como hacer algo para expresarme, como para demostrarle algo a mis papás, pero al mismo tiempo quería esconderlo, ¿no? Entonces llegué a veces hasta a tomar buches de pinol, literal, o sea, sí, buscando quitarme el pinol. ¿Sí se quitaba el olor? No, claro que no, o sea, seguramente seguía oliendo, pero a cigarro más pinol. O sea, Oye, horrible. pero estaba intoxicado, ¿no? Sí, no, mal. La verdad es que fue una cosa como muy negativa en ese sentido, o sea, como muy de tanto ir en contra de mí misma, ir en contra de la situación familiar en la que estaba. O sea, yo creo que de ahí viene como mucho mi tema y mi lucha, que después se convirtió con el cigarro, ¿no? O sea, como ese ir al lado oscuro de mi estado anímico siempre. Ok, ¿y en qué momento te cacharon tus papás o qué te dijeron?
Pues con el paso del tiempo, o sea, se fueron dando cuenta, creo que principalmente por las colillas, porque no sabía qué carajos hacer con las colillas y tenía un bote donde las ponía y las escondía debajo de la escalera de la casa y pues mi mamá se dio cuenta, ¿no? Entonces obviamente seguramente discutimos, o sea, me debe haber dicho estás loca, ¿cómo se te ocurre?, etcétera, pero ya para entonces ya tenía adicción, o sea, ya era una cosa... Ok. O sea, ¿empezaste con cuántos cigarros y con cuántos terminaste? Empecé, yo creo que nunca pasé de 7 cigarros más o menos, o sea, mi cotidianidad era media cajetilla, porque compraba las de 14, no me alcanzaba para más, Okay. y no pasaba las de 14, y de ahí ya, o sea, como que siempre fue tratar de mantenerme en ese límite, o sea, a menos de que fuera alguna fiesta o que me desvelara o algo así, ya pasaba los 14 cigarros, ¿no? Pero en general era eso. Y empezó como rebeldía, pero después, ¿por qué continuaste haciéndolo? O sea, Porque me gustó mucho, o sea, creo que estaba como muy atado a una postura social, o sea, a una situación anímica. Sobre todo tenía que ver con situaciones sociales, o sea, era como una forma de sentirme que pertenecía a cierto grupo, que estaba acompañada, o sea, me acuerdo que los cigarros que más disfrutaba eran los que me salía a fumar con gente con la que quería platicar o con la que quería como conocer, ¿no? O sea, era una forma como de abrirme paso socialmente y después incluso hasta de hacer introspección, o sea, me acuerdo que a veces estaba en la oficina y pensaba, si estaba aburrida o estaba estresada y mi momento como de relajación era salirme a fumar, o sea, tener el control de algo que según yo controlaba, porque en realidad no estaba controlando, ¿no? Y aparte hay como un ritual social con fumar, ¿no? Porque luego estás en una reunión y el hecho de Sí. pedirle a alguien un encendedor Sí. o así es una forma como igual de socializar, ¿no? Sí, de romper el hielo, incluso ya después me acuerdo que hasta fingía no traer cigarros para pedirle a alguien con quien quería platicar, ¿no? O sea, era una cosa como muy, pues una herramienta social totalmente, la verdad. Y pues de chava sentirme la interesante del grupo, ¿no? O sea, decir, ay, wow, fuma, o sea, ¿qué más hagas? Fuma, nada más. Y en algún momento de ese tiempo, no sé, pasó por tu cabeza como acudir a terapia psicológica o llevaba un acompañamiento con algún psicólogo? No, fíjate que no, la verdad es que fumé muchísimo tiempo, o sea, si ahora hago la cuenta, empecé a los 15, 16 años y tengo 40, y lo dejé hace 2 años, definitivamente, entonces, la verdad es que fue muchísimo tiempo de fumar. Yo no me di cuenta de que era un problema hasta los 30 años más o menos que empecé como ya a pensar en ser madre, por ejemplo, ¿no? O sea, ya había tenido momentos en los que había dicho, bueno, ya voy a dejar de fumar y lo dejaba unos días y volvía, pero no me sentía tan preocupada, o sea, yo pensaba que como no pasaba de 7 cigarros, como siempre había mantenido ese control o sea, nunca me había visto como mi papá, por ejemplo, ¿no? Que no podía dejar de fumar y que prendía uno tras otro y que todo para él en el día era estar fumando. Entonces yo sentía que lo tenía bajo control, que yo podía decidir en qué momento hacerlo y que estaba bien. Y la verdad es que me costaba mucho trabajo, o sea, a nivel emocional y a nivel mental le metí como mucha inspiración al tema del cigarro, ¿no? O sea, desde las películas, desde los libros que leía, desde la música que escuchaba, o sea, como que todo estaba muy ligado con esa sensación y con ese ambiente del cigarro. Y, por ejemplo, tu papá que fumaba muchísimo, ¿no te dijo en algún momento, oye, mira, tal vez yo tuve estas consecuencias, tú no las tengas, evítalo? No, todo lo contrario, se sentía culpable y sentía que no tenía cara para decirme que no fumara. ¿Y nunca te dijo así, deja de fumar? Nunca, nunca. Y creo que si me lo hubiera dicho me hubiera ayudado más porque yo sabía que tenía consecuencias, yo entendía perfectamente bien que mi cuerpo no se sentía bien, porque aparte, al principio obviamente como me sentía súper bien y siempre había hecho ejercicio y comía relativamente bien, pues como que no sentía el peso del cigarro, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años,
me acuerdo que las crudas de cigarro eran asquerosas, o sea, era una cosa que decía, pero ¿por qué es esto? No quiero volver a ver el cigarro nunca más en la vida. O sea, ni siquiera el alcohol era tan fuerte como el haber fumado una noche antes, ¿no? Y me acuerdo incluso que era tan salvaje conmigo misma que a veces me iba a la escuela a las 7 de la mañana y prendía el primer cigarro de mi casa al camión, o sea, antes de desayunar, antes de cualquier otra cosa ya estaba fumando, ¿no? Y sí, tenía que ver todo con mi situación emocional, o sea, como que tanto el despertar de adolescente y de juventud como el sentirme estresada con cualquier cosa hacía que tomar el cigarro como una muleta, ¿no? Y cuando te sientes estresada y fumabas, o sea, ¿sí te relajaba o qué sentías? Había algo que me pasaba mucho, que yo no sabía controlar y que creo que ahora que ya lo estoy reflexionando con esta pregunta que me dices, tiene mucho que ver. Yo solía tener como poco control mental, o sea, algo que me pasaba mucho era que tenía un flujo de pensamiento demasiado continuo, o sea, estaba todo el tiempo pensando, o sea, está muy mal que se diga así, pero tenía la loca de la azotea todo el tiempo encendida, ¿no? O sea, literal. Y cuando fumaba, se relajaba. O sea, era como, yo creo que la falta de oxigenación hacía que pudiera controlar eso, ¿no? Y te digo que es clave porque ahora que hago meditación, o sea, que es algo continuo, noto que es mucho más fácil para mí a nivel físico disminuir la dependencia. Okay. Oye, y esas veces que intentaste dejar de fumar, ¿qué hacías para dejar de fumar? ¿Y a cuánto tiempo tardabas en regresar? Siempre sentí que tenía que hacerlo sin una muleta. O sea, yo sentí que si me iba poco a poco no lo iba a lograr. O sea, que tenía que ser algo como de un día para otro, ¿no? Y cuando lo llegaba a hacer, pues hacía eso. O sea, literalmente dejaba de fumar. Pero yo creo que sí necesitaba ayuda. O sea, ahora que lo pienso, pues es que al final el cuerpo está intoxicado, está envenenado. Y cuando dejas de fumar, pues es horrible porque a mí primero, o sea, en ese nivel mental que te comentaba, que les comentaba hace ratito, pues volvía otra vez con el flujo de pensamiento súper rudo y al mismo tiempo ansiedad muchísima. Y a nivel físico, pues me daba hambre, o sea, tenía ganas como de salir corriendo, era horrible, la verdad. Y yo creo que si hubiera utilizado algo que me lo hubiera hecho más fácil, o sea, a nivel químico, hubiera tenido más probabilidades de éxito. Pero como qué estrategias usabas, o sea, no voy a comprar cigarros, no me voy a comprar... El autocastigo. Okay. Y la verdad es que era horrible, o sea, por eso es que les digo que en mi caso estaba como muy atado a situaciones muy negativas, ¿no? Entonces, pues literal, o sea, era sentirme mal y autocastigarme porque no lo había logrado y volver al mismo ciclo porque eso me hacía deprimirme y volver a necesitar la sustancia para estar como tranquila, ¿no? Y luego también me pasaba mucho que ya había pasado, o sea que, no sé, pasaba un par de semanas y ya no me sentía con la necesidad física, pero extrañaba mucho la sensación, o sea, el estar sola, esos momentos de introspección, esos momentos de calma, esa sensación de como de que estoy haciendo algo prohibido, como que estoy haciendo algo que me pertenece solo a mí. Ok. Sí. ¿Y cuándo lograste o te encaminaste a dejar el cigarro? Para empezar, cuando decidí ser mamá, o sea, ahí fue cuando dije, ok, bueno, creo que un poco antes, cuando me casé, porque mi marido no fuma y no tiene, la verdad es que no tiene mayor tema de adicción, ¿no? O sea, salvo algún tiempo esporádico en el que bebió un poco de alcohol de más, andar de fiestero, pero él tiene mucho autocontrol, entonces las parejas con las que había estado antes normalmente fumaban o tenían algún tema, no sé, de alcohol o algo así, ¿no? Entonces, para empezar me sentía mal, o sea, sentía que olía mal, o sea, acercarme con él era como,
esto no está padre. Pero él tampoco te comentaba nada. No, o sea, era muy respetuoso, o sea, siempre fue como muy respetuoso en ese sentido, pero yo supongo que no le gustaba, o sea, la verdad es que ahora lo pienso y yo me acerco a la gente que fuma y digo, Dios mío, ¿cómo me toleré yo misma tanto tiempo? ¿No? Y desde ahí como que trataba de disminuirlo lo más posible, estando con él no fumaba, o sea, trataba como de disminuir el tema, ¿no? Y luego obviamente cuando me embaracé, o sea, cuando me embaracé, ahí fue una cosa súper radical y súper bonita, porque ni siquiera necesité autocastigarme, o sea, simplemente el pensar en quiero ser mamá y me voy a embarazar, o el ya sentirme embarazada fue, el cigarro no existe, o sea, simplemente es una cosa que está completamente fuera del mapa en este momento, mientras mi cuerpo está dedicado al embarazo, ¿no? Fíjate que ahí hay algo interesante porque hemos entrevistado en este espacio a varias mujeres y yo personalmente he platicado con muchas mujeres fumadoras, muchas crónicas, que en cuanto se embarazan dejan de fumar, que incluso les da como asco y no lo necesitan. Y no sé qué pase, no sé, por ejemplo, tú que nos puedas compartir qué sentías, porque muchas en cuanto dan a luz dicen que ya otra vez tienen como esa necesidad de cigarro, ¿no? Sí. Pues yo lo que sentía era eso, o sea, fue una cosa como un cambio completamente radical del mindset, o sea, como que todo en mi cuerpo estaba destinado y programado a dar vida, o sea, era, en este momento todo lo que voy a hacer está encaminado a que este bebé esté bien y a que salga todo lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo no sentí ni siquiera dudas, ni extrañarlo, ni la necesidad física, ni el, ¿cómo se dice cuando tienes? Como adicción. La adicción, ajá, exactamente, como la dependencia, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con que yo era otra persona, o sea, como que cambié de vestido, ¿no? O sea, como que la persona que yo era fumando no estaba, o estaba encerrada en un closet mientras yo estaba siendo mamá, ¿no? O sea, toda mi vida se orientó a crear un personaje nuevo y en ese personaje nuevo no cabía el cigarro. O sea, yo no me veía a mí misma con una panza y fumando, no había manera. Y durante esos 9 meses sí notabas cambios, porque Sí. ya no fumabas. O No, sea, 100%. No sé qué más podrías notar. El olor sobre todo, o sea, el tema del olor es algo fantástico porque para mí no vuelve de inmediato, o sea, creo que el cuerpo está muy ocupado y preocupado en los primeros momentos por sacar, o sea, por desintoxicarse, como por que le des chance de que se sane y se limpie, ¿no? Pero conforme van pasando los meses, es impresionante que de repente vas empezando a sentir, por lo menos a mí me pasó, iba empezando a sentir ciertos olores que ya ni siquiera percibía, ¿no? Y es una cosa fantástica porque hasta los sabores son distintos. Y sí, o sea, la verdad es que eso estuvo padre, pero ya después con el tema del posparto, o sea, cuando ya viene como la cruda realidad de aquí está el bebé y ya se bajaron los niveles de oxitocina, pues como que ya necesité otra vez el cigarro, o sea, y más que necesitarlo a nivel físico, fue nuevamente este tema que les comentaba emocional de necesito mi espacio, necesito volver a mí, necesito volver a ser yo, ¿no? Porque obviamente tener un bebé pues implica que tienes como que abocar todo tu pensamiento y tu ser y tu cuerpo a esa persona. Y yo extrañaba mucho, me extrañaba a mí. Entonces en lugar de canalizarlo a, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? Me voy a ir a pintar o a ver qué, pues tenía ganas de un cigarro, o sea, tenía ganas como de volver a este vértigo de voy a hacer algo prohibido, voy a hacer algo de adultos, voy a hacer algo que no se debe, ¿no? Y pues sí, o sea, fue como regresé al cigarro de nuevo. Yo creo que mi hija tendría 9 meses y yo todavía le daba el pecho y cuando dije quiero fumar, dejé de darle pecho por fumar. O sea, todo mal. Y nuevamente con el segundo embarazo fue lo mismo, o sea, fue sentir otra vez la necesidad de cambiar de personaje. Este personaje no entra con el cigarro. Y como que ahí ya estaba mucho más encaminada, pero se me atravesó el COVID. Okay.
Pues la pandemia, Ajá. y fue otra vez, ¿no? Porque estar encerrada con ellos todo el sagrado día, o sea, estar dedicada a ser mamá y a tenerlos 24 horas al día, pues era muy agobiante. Entonces, mi único escape era salirme al patio a fumar, o sea, como tener ese momentito de, pues me voy a salir y voy a hacer yo otra vez. Pero es algo muy fuerte porque yo siento que es como el quid de las adicciones, ¿no? Como esta cosa que en realidad es un vacío emocional que no acabas de resolver, porque a mí me dio ahí incluso por el alcohol, o sea, ahí empecé a... Primero fue, voy a tomarme una copita de vino en un Zoom con unas amigas haciendo un club de lectura, y luego ya estaba tomando alcohol en cualquier momento, ¿no? Porque estaba en la pandemia y no tenía otra cosa que hacer. Y justo ahí fue cuando empecé como a resolverlo hace, pues sí, en 2020, porque cuando me di cuenta que estaba fumando y tomando con mis hijos en la casa, dije, esto ya, o sea, ya, es el acabose, no, ya, no puede ser, ¿no? Y casualmente llegué, una amiga me invitó a un programa de Ayurveda, un programa de 21 días de Ayurveda. La Ayurveda es la medicina ancestral de la India, y lo que tiene de interesante es que la cura de los males no solamente está en las sustancias que te dan como medicinas, sino en arreglar los hábitos que tienes atrás y que te llevaron a tus problemas físicos. Okay. Y es fantástico porque era un programa de coaching, digamos, de Ayurveda, en el que íbamos generando hábitos, 21 días de hábitos ayurvédicos. Y el Ayurveda, aunque no fue instantáneo, como es algo que va a nivel muy holístico, porque no solamente tratas lo físico, sino también cómo está tu mente, cómo está tu espíritu, fue cuando empecé a meditar, fue cuando empecé a hacer yoga como más disciplinadamente, a poner mucha atención en lo que estaba comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me volví muy disciplinada en ese sentido porque fue mi tabla de salvación, pero no dejé de fumar de inmediato, como que todavía guardaba ahí el de repente fumar, ¿no? Y me acuerdo que en una cena navideña con toda la familia, todos estaban tomando, yo ya no tomaba absolutamente nada de alcohol, o sea, como que dije, me voy a tratar a mí misma como si fuera una alcohólica y no voy a tomar nada. Y desde hace, pues sí, casi 4 años ya no bebo alcohol, ¿no? Aunque no consideraba que tuviera un problema de alcoholismo, sí decidí afrontarlo como tal para poderlo hacer a un lado, sobre todo por los problemas físicos que me causaba, ¿no? Yo no entendía, por ejemplo, que el hecho de que estuviera irritable, el hecho de que estuviera ansiosa, tiene que ver con las sustancias tanto que consumes en la comida como lo que bebes, ¿no? Y que el vino tinto, por ejemplo, me causaba estados de irritabilidad, o que el cigarro me causaba ansiedad. O sea, yo no sentía ansiedad por la falta de cigarro, sentía ansiedad por el cigarro, ¿no? Pero es muy difícil verlo de ese modo, porque sentimos que funcionamos solo a nivel mental. Por eso cuando yo me autocastigaba decía, sí, claro, es porque no tienes voluntad y disciplina, pero no es eso, es que el cuerpo está intoxicado, el cuerpo está tendiendo hacia cierto estado emocional gracias a eso que le diste, ¿no? Y cuando fui aprendiendo eso, gracias a la Ayurveda, como que fui haciendo más herramientas para poder, pues, soltar, ¿no? Entonces, en esta reunión familiar que estaba con mis primas, todos estaban tomando y todo el mundo me decía, pero es que bebe y mira, tómate una copa, porque aparte esa es otra, ¿no? El cigarro va muy atado al alcohol. Yo tomaba y quería fumar, o sea, aunque ya no fumara, quería fumar, porque lo sentía muy atado, y aparte la gente no lo entiende, o sea, es como, pero no quiero tomar, pero ¿por qué no vas a tomar? Sí, porque no quiero. Tenía que inventar cualquier cantidad de excusas, ¿no? Desde soy alcohólica y si tomo ahorita me voy a volver loca, hasta, no sé, cualquier excusa tonta, ¿no? Entonces una prima me dijo, muy seria, ¿cómo es posible que tu alimentación sea tan sana que no bebas alcohol y que estés fumando? No tiene sentido. Y yo no lo había entendido hasta ese momento, o sea, como que yo decía, bueno, pues si ya todo lo demás está bien, pues me puedo fumar un cigarro, ¿no? No, claramente no, y creo que hasta a veces era peor, ¿no? Porque ponía a mi cuerpo en estados de relajación, o sea, como que le bajaba la defensa a mi cuerpo de toda la toxicidad a la que estaba acostumbrado, y de repente le soltaba el cigarro, ¿no?
lo cual yo creo que hasta me hacía más daño. Y a partir de eso que ella me dijo, o sea, como entender esa incongruencia, o sea, la sentí como muy en el fondo de, aunque ya me lo hubieran dicho antes, aunque hubiera tenido muchísimas veces, creo que en ese momento, o sea, ese punto como que fue muy clave y dije, claro, o sea, no puedo seguir fumando. Esto es absurdo, ¿no? Sí. Okay. Fíjate que es lo que nosotros vemos con los fumadores, que muchas veces les dicen los doctores, ¿no? Ya que van con un problema y les dicen, ¿sabes qué? Estás enfermo, si no dejas de fumar te vas a morir. Sí. Y les dicen nada más eso y ellos saben cómo hacerle, ¿no? Y muchas veces lo único que les recetan a lo mejor es la famosa terapia trimodal. Sí. Pero pues yo creo que la dependencia es física, pero también psicológica, pero también hay que tratarlo de la manera holística, ¿no? Sí. Que muchas veces no tienen como ese acompañamiento, Sí. que yo creo que fue lo que en tu caso te funcionó, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que, pues como te decía, o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con analizar que ese hueco que estás tapando con la adicción proviene de otro lado que no es la adicción misma, ¿no? O sea, no te haces adicto al cigarro porque el cigarro tiene sustancias que te hacen adicto, o sea, te haces adicto porque eres proclive a esa adicción, ¿no? Y puedes taparla con comida, puedes taparla con alcohol, puedes taparla incluso con situaciones físicas, ¿no? Porque yo me acuerdo que una forma también en la que calmaba la adicción era hacer mucho ejercicio. Y al final seguía haciéndome daño, o sea, lo que yo no había resuelto a nivel emocional era esa necesidad mía de hacerme daño, ¿no? Que empezó y se reflejó en lo que les platicaba de adolescente, de, pues estoy enojada, pues quiero fastidiar algo, ¿no? Me fastidio a mí misma, y entonces se convirtió en una cosa que yo no veía con el paso de los años, ¿no? Y pasé más de 20 años fumando y viviendo de ese modo sin ser consciente de eso, pero hasta que no lo cambias por completo, hasta que no te decides como transformarte en otra persona y hacer cosas poco a poco para ir solventando esa nueva persona que eres, pues el cambio no sucede. Okay. Oye, ¿has oído hablar sobre los vapeadores? Sí, de hecho los usé un rato. Estuve ya cuando estaba con el Ayurveda, o sea, ya como que ahí ya entendí que necesitaba ser más suave. Okay. Que necesitaba como llevarme las reglas, ¿no? Y estuve un rato con el vapeador y bien, o sea, la verdad es que estaba padre, o sea, nunca lo sentí como... A mí algo que me impresionaba del cigarro era el cómo entraba en la garganta y como el impacto que me daba en la garganta, ¿no? Me faltaba eso con el vapeador, o sea, no lo sentía, pero me ayudaba mucho a nivel químico, o sea, como que bajaba la necesidad de nicotina. Muchísimo. Pero ¿cómo los conociste? ¿O alguien te platicó de ellos? ¿O nada más los viste? Mi sobrina estaba vendiéndolos y yo soy el palero de toda la familia, entonces cualquier cosa que venden compro. Y lo compré porque dije, ay, ya está bien también vapeador. Y lo probé así, o sea, la verdad es que no tenía mucho interés, fue ella la que pues, me lo vendió, ella y su novio estaban vendiendo eso. Y me gustó, o sea, me gustó el sabor, me gustó como la sensación, sobre todo por eso, porque me ayudaba a estar tranquila y cuando tenía mucho la necesidad química decía, bueno, a ver, un ratito y ya, ¿no? O sea, creo que sí, lo fuerte es el trabajo cotidiano, pero creo que como ayuda sirve. Y lo vi también con mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, pasó de fumar un montón de cigarros al día. Él empezó con los primeros, hace como 10 años, yo creo que entraron los primeros aquí a México, porque creo que suyo se lo trajeron del extranjero, de algún lugar del extranjero. Y le fue súper bien. Entonces, dije, bueno, a lo mejor puede ser que sea una buena opción, ¿no? Y conforme se fueron haciendo pues más accesibles, creo que también eso ayudó un poco. Okay. Y en cuanto a información, ¿ustedes buscaron información respecto al tema o solamente comenzaron a usarlos, vieron beneficios, les gustó y entonces continuaron? Yo lo comencé a usar y te digo que me pareció bien. Luego, como estaba con este tema de la Ayurveda,
como que ahí generó un poco de, no de negación, pero sí de cuidado, porque dije, a ver, necesito la menor cantidad de sustancias en mi cuerpo, o sea, es parte como de la filosofía de Ayurveda, que es un poco lo más natural posible, la menor cantidad de sustancias artificiales y ajenas al cuerpo, ¿no? Entonces dije, bueno, me sirve un rato, pero a largo plazo no me veo utilizando el vapeador, ¿no? Porque precisamente, o sea, va como en contrasentido lo que estoy buscando, que es una vida lo más natural posible, ¿no? Y esa parte fue donde me generó un poco de ruido, porque fue cuando empecé a ver como muchas, será hace como un año y medio más o menos, que empezó a ver como mucho este tema de desinformación, de que incluso causaba parálisis cerebral y que había chavos que se morían y no sé qué. Pero, o sea, yo hacía búsquedas en Google, o sea, me metí a internet, de repente encontraba, pero había mucha desinformación, o sea, tanto había información así súper extrema de esto es malísimo, es peor que el cigarro casi, como había información que no resultaba como tan sostenible, ¿no? Y nada, o sea, dije, bueno, la verdad es que está bien un rato, me gustó el sabor, pero tampoco lo voy a prolongar demasiado. Como un puente, ¿no? Sí, exacto. Como un inter, como para dejar el cigarro, sí. pasar la nicotina sin combustión y ya después desintoxicarte, ¿no? Sí, tal cual, o sea, fue como por probar y porque me gustó el efecto que me producía a nivel físico, ¿no? Ok. Sí. Bueno, pues, Caro, muchísimas gracias. Yo, para cerrar, me gustaría que le mandaras un mensaje a las personas que fuman, que quieren dejar de fumar. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Eso, que curar una adicción de este tipo pues es un acto de amor, es un acto de respeto a ti mismo, y que lo más importante es que lo veas desde un convencimiento de que lo estás haciendo por la mejor persona por la que lo puedes hacer, que es por ti, ¿no? Que es tal cual un acto de amor. Ok, pues muchísimas gracias. Por nada. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este gran testimonio, y pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo y los que nos van a ver también posteriormente. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos como Vapeo Informado, y nos vemos el próximo lunes en otro podcast de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Muchísimas gracias, Mise, muchísimas gracias, Caro. Gracias, chicos. Y hasta la próxima. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo.